Con nosotros Basilio González, abogado, bueno, y uno de los referentes de este noticiero en temas de esta persecución habida durante estos últimos 10 años. El viernes pues salió el fallo absolutorio de Guillermo Sáenz Llorens. 9 casos tuvo él. Correcto. ¿Sabe? Es que 9 casos, durante toda esta tragedia, 10 años, 9 años, pues cargando con esta cruz. Y no pasa nada. Fiscales que han hecho trabajos chambones, inventando casos, llevando a cabo un libreto creado en una procuraduría paralela y andan de rositas por la calle. Sí. Buenos días, Fernando. Buenos días, Virna. Buenos días, público televidente. Claro que sí. Mira, ese fallo al que haces mención es de fecha 31 de julio. Se refiere a Guillermo Sáenz Llorens, que como bien lo dices tú, tuvo más de 9 casos o 9 casos. Este último trata de un tema de peculado donde el segundo Tribunal Superior anuló desde su indagatoria todo lo actuado hasta el día 31 de julio, precisamente por lo que hemos venido hablando y hemos venido diciendo en cuanto a que en el delito de peculado tú necesitas, para poder iniciar la investigación, tú necesitas tener una auditoría, un informe de auditoría donde la persona salga relacionada. Este señor nunca estuvo relacionado con ese audito. Pero ¿cuántos casos de estos se armaron sin un informe de Contraloría? Pues te lo puedo decir, el caso famoso de Autopista Raiján Chorrera, por las noticias, la noticia Criminis, que salió, creo que fue Poppy Varela en un noticiero, inició esa investigación. También creo que había un diputado apellido Domínguez, que también salió en un noticiero y por eso se hacían las investigaciones. Pero cuando llegó el audito de Contraloría, en este caso te puedo hablar específicamente de Jaime Ford, no aparece relacionado con el audito de Contraloría, pero todavía está en la moledora, llamado a juicio sin tener nada que ver. Pero espero que ahora, aun cuando hayan pasado 9 años, como bien tú lo dices, ya la justicia se reivindique una vez por todas y de oficio saque a la gente, porque eso lo pueden hacer de oficio. Pero ¿cómo reivindicar una justicia después de tantos años? Si habláramos que se está iniciando, pero cuando hablamos ya de 9 años y puntualmente podemos mencionar una larga lista de personas que están en una situación igual, ya una situación desgastante personalmente, profesionalmente, familiarmente. Económicamente. Y económicamente, porque esto es costoso, tratar de defenderte de una verdad que no es verdad. Y tú probar tu inocencia más que eso. Estos infelices prueben su culpabilidad, prueben la culpabilidad. La justicia tardía no es justicia. Exacto. Pero, como un aliciento, podemos verlo, que se está reivindicando la justicia, pero hay que hacer un estudio minucioso de esas personas que están tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, para ver qué los ha llevado, uno, a una persecución, a una cacería, y los otros a tardíamente reaccionar para que las personas puedan obtener su libertad. Eso es lo que dicen muchos. Hay que hacer una limpieza a nivel del Ministerio Público. ¿Usted considera que actualmente los que están no deberían estar y debería, porque si hablamos de que lo que pasa es que se necesitan más profesionales, aquí es cuestión de profesionalismo o es cuestión de una calidad, mano negra detrás de todo esto? Ok, mira, yo considero el Ministerio Público no tiene esa separación de funciones que sí tiene la Constitución para el órgano judicial, los que administran justicia, pero hay muy buenos fiscales, no te puedo decir, hay muy buenos fiscales, pero hay unos pésimos fiscales todavía en la administración actual. Y estos fiscales deben ser destituidos y se debe llenar esas vacantes con personas con capacidad. Todos los abogados debemos conocer el derecho, debemos conocer las leyes, para eso nos graduamos. Buenos profesionales, tienes que llevar, pero como lo dije en un programa anterior, aquí hay que hacerle un tratamiento psicológico. Hay que ver el perfil psicológico de estas personas, porque hay personas que tienen mucho resentimiento, personas que vienen con un arrastre de complejos y que no pueden investigar a una persona con esa mentalidad, porque cometen esos exabruptos, porque al momento que se les da poder, estas personas abusan de ese poder. No pueden ejercer la justicia
que debe ser igual para todos desde un, objetiva. Desde un punto de vista político o por un punto de vista personal. Es lo que usted dice, ¿no? La política no debe mezclarse con la política no debe mezclarse con la justicia ni tampoco con una investigación. Las investigaciones y la política deben hacerse por iniciativa de justicia, de investigar la verdad de los hechos, no buscar a un culpable, sino la verdad de los hechos es lo primero que se debe investigar en la justicia. Mira, pero mientras que no exista una separación verdadera de funciones, un procurador general de la nación no puede llegar donde un fiscal superior a decirle qué debe o no hacer, ni éste debe consultarle a él, porque él, fiscal superior, es un profesional del derecho y si tiene un rango, debe ser una persona que pueda absolver esas consultas. Mira, a mí me llama la atención que yo leí en un periódico de la localidad unos descargos que hizo Adesio Mojica diciendo que él era una persona muy proba. Yo le quiero recordar a este señor que en el caso de Autopista Raiján Chorrera, que no tenía una auditoría de Contraloría, que indagó a personas por 5 días. Fuimos a una indagatoria a preguntar lo mismo, claro, hasta que recibió una llamada y esa llamada dijo que tenían que ordenar una detención, porque esa era la forma de antes actuar. Y lo que te quiero decir es que aunque la justicia esté tardía y la justicia tardía no es justicia, se está viendo una reivindicación poco a poco, pero se tiene que hacer un trabajo profundo. Sí, pero lo está haciendo ya cuando al señor procurador le quedan 3, 4 meses de funciones. Es decir, ya, ¿qué va a hacer? Es correcto. Puede limpiar antes de irse. Es correcto. Ustedes dijeron algo muy importante, que cómo quedan los nombres, cómo queda la moral, cómo quedan las familias destruidas, lo económico. Hay un señor un procesalista italiano que se llama Francesco Carneluti, que escribió una obra que se llama Las miserias del proceso penal, y precisamente hablaba de eso, que el fiscal debe tener mucho celo al momento de imputarle cargo a una persona, precisamente porque aun cuando el juez absuelva a la persona, sí, jamás dejará de ser imputado, y esas consecuencias económicas, familiares, de cualquier índole, jamás la vas a recoger, porque tú dejarás de ser imputado, pero no vas a dejar jamás. El agua que se riega no se recoge. No se recoge. Pero el aceite lo queda allí mismo. Pero, ¿cómo creer? Porque hoy por hoy, aquí estamos, Fernando, o sea, no sabemos, el mundo da tantas vueltas que en un momento determinado podemos estar en una situación legal. El sistema, nosotros, los panameños, necesitamos creer, pero ¿cómo devolver esa confianza en el sistema de justicia, en las personas que tienen que ejercer esa justicia, que buscar y castigar como debe ser, si no existe? O sea, tenemos años de estar hablando del sistema de justicia, de los que dirigen, que si Procuraduría, que si Ministerio Público, que Fiscalía, pero no se ha hecho absolutamente nada, porque seguimos con el eterno problema, con la eterna enfermedad, y hoy por hoy la gente no confía, la gente dice, solamente esto es para el hijo de la cocinera, esto solamente se aplica con esto, y sin embargo aquí no pasa nada. Mira, la justicia de nuestro país cambió del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio desde el 2 de septiembre del 2011, el interior, sí, de la República. Posteriormente fue paulatinamente progresando hasta llegar a Panamá el 2 de septiembre del 2016. Esta nueva justicia es una justicia que debiese ser más pública, más expedita, pero se ha congestionado igualmente en tan poco tiempo que estamos casi igual al sistema inquisitivo mixto que se le denominó, porque hay mucha mora judicial. Pero además, yo te tendría que decir que el Ministerio Público debería tener voceros, el órgano judicial tener vocero, no hacer un videíto y subirlo a sus redes sociales, eso no es vocería. Vocería es ¿por qué? Porque aquí lo que pasa también es que muchos jueces y magistrados, fiscales, antes de ir a una audiencia, leen paquines periodísticos que los coacciona psicológicamente, y ellos cuando van allá hacen por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico, una persona, un fiscal hace un allanamiento y detiene 10 personas. Ese fiscal ya va predispuesto a que él tiene que pedir una medida cautelar de detención preventiva para esas 10 personas, y cuando llega al juzgado, que es el juez de garantía, ese juez de garantía también se siente coaccionado de que tiene que ordenar detenciones preventivas
cuando la detención preventiva es la última ratio. La detención preventiva, existen 10 medidas cautelares, 9 distintas a la detención preventiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos señores, antes de entrar a una audiencia, en vez de leer la Biblia, leen los periódicos. Entonces, el periodismo nuestro tiene también que jugar su rol. Todos en una sociedad jugamos nuestro rol. El periodismo no puede atacar y decir, bueno, es que ese fiscal no pidió detención preventiva, es que ¿por qué el juez ordenó medidas cautelares distintas a la detención preventiva si esos son criminales? ¿Usted estuvo en la audiencia? ¿Usted conoce una hoja de esa carpeta? No. Entonces, tiene que tener mucho cuidado al opinar sobre esas causas. Debe haber mayor fluidez informativa, pero de la fuente hacia los medios, hacia los periodistas. Así mismo es. Bueno, Las que también fuentes, esto porque fue, debe haber vocerías. esto no olvidemos que fue una relación casi de pitcher a catcher. Ah, no, tú me estás hablando del tiempo anterior, eso no existía. O sea, los periodistas eran los que hacían la maldad, eran los que hacían la noticia criminis, que tú llegabas al Ministerio Público y primero se enteraba un periódico y después tú como abogado. Y no era que no ibas a ver el expediente, tú ibas todos los días a ver el expediente, en la mañana y en la tarde, porque sabías que tenías a un sistema podredumbre, había a un sistema podrido, un sistema que tenía un olor desagradable. Cuando tú llegabas a esos lugares, tú te sentías hasta coaccionado, porque tenías el miedo de que un fiscal también te dijera, bueno, tú también siéntate y te vamos a indagar, porque no había fundamento de derecho para hacerlo. Por eso es que esta ley de la amnistía, ¿la has leído? Esta ley presentada por Luis Eduardo Camacho. Mira, el que no conoce la historia puede caer nuevamente en los mismos errores de la historia. Cometemos los mismos errores siempre. Yo, primeramente, te digo la verdad, jamás en mi vida he sido abogado del señor Ricardo Martinelli, no pretendo serlo, ni quiero ser abogado de él, pero yo opino de una manera objetiva. Y de manera objetiva te puedo decir lo siguiente. Aquí hubo una ley de amnistía, no recuerdo el año exactamente, pero de un señor que se llamaba Arnulfo Arias Madrid, que un diputado, 1960. Oscar Navarro Acevedo, llevó a la Asamblea Nacional una ley de amnistía y fue aprobada. Entonces, ¿por qué tú haces una ley de amnistía? Hay una diferencia grande entre la ley de amnistía y lo que es un indulto. El presidente actual ha dicho que la justicia se encargue de que el señor Ricardo Martinelli obtenga su libertad. O sea, eso ha dicho, no hay indulto. Eso es una palabra que tú tienes que entender. La amnistía que hace la Asamblea Nacional puede ser un vehículo, puede ser una vía, pero al entrevistar al presidente le dicen que sí él conocía la ley. El presidente no tiene por qué conocer lo que está haciendo el legislativo, porque sería una intromisión, y el presidente tenga la plena seguridad que es una persona en la cual yo confío mucho, que es una persona de bien, una persona que jamás se va a intrometer en uno de los dos órganos del Estado diferente al que es el Ejecutivo. Pero en el caso particular del señor Ricardo Martinelli con una amnistía, ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución actual dice que solamente podrán gozar de una amnistía o de un indulto las personas que han sido condenadas por delitos políticos. Pero si nosotros hacemos una analogía que nos los permite el artículo 16 del Código Penal, decimos, oye, ven acá, el señor Ricardo Martinelli o las personas que compraron EPASA con los dineros que provenían del Banco Global Bank y fue pagado al Banco General. No subió a los estrados del tribunal el señor Arias, que fue el que vendió el periódico. Él dijo, aquí no ha habido ningún ROS, aquí no ha habido nada ilícito, a mi juicio todos los dineros son lícitos. Entonces, si esas personas, que ahí también otras personas mintieron para obtener su libertad por coacciones, por momentos que vivía el país de crisis judicial, de crisis de investigación, de crisis de coacciones, estas personas dicen, nosotros no vamos a una audiencia y se le viola el debido proceso a la persona, entonces estamos frente a un caso que armó el Ministerio Público, que eso es un tema político. Entonces, haciendo la analogía... porque muchos han dicho que luego que el diputado presentó esta ley de amnistía, es que esto iba en la dirección del presidente Ricardo Martinelli. Usted ha analizado el tema
son situaciones que se presentan puntualmente por la necesidad del tema, porque hay que mejorar el sistema. Y si no se hace, no podemos dejarlo para después. Si no se hace ahora, hay que dar los primeros pasos. ¿Cuál es la diferencia de esta ley que se ha presentado hoy por hoy y el trasfondo del mismo? Porque hay que hacer bastante docencia. Muchos todavía desconocen un poco de qué se trata. Ok, la ley se trata, sí la leí, y la ley lo que busca es lo propio que hizo el señor Oscar Navarro Acevedo en 1960, aquí me dice el periodista. Sí, claro, para poder que los liberales apoyaran, para los poder que él a, le dieran la amnistía y pudiese correr, y el delito por el cual era perseguido era un delito de homicidio, no era un delito de blanqueo de capitales. Entonces, estas cosas tenemos que decir, dar docencia al pueblo panameño. Importante. Que existió, y si existió para uno, tiene que existir para otro. Y lo que les quiero decir nuevamente es que la interpretación del derecho de la norma penal siempre tiene que ser favorable al reo. Y si la persona no fue juzgada en debida forma, no hubo delito de blanqueo de capitales, entonces tenemos que analógicamente saber que lo hizo Juan Carlos Varela Rodríguez, Kenia Porcel, inventaron ese caso para poder ellos entonces llevar a ese señor a los estrados de un tribunal sin existir el proceso. Entonces, ese es un tema político, eminentemente político. Y si es eminentemente político, se tiene que pasar una ley y explicarlo a esos 40 y pico de diputados, porque tiene que ser 2/3 de la asamblea, para que pudiesen dar o no, porque la amnistía, nuevamente lo repito, lo da la Asamblea Nacional, no el presidente de la República, sino la Asamblea Totalmente Nacional. diferente. Bueno, una reforma que también, por ejemplo, casos como el de este señor Samaniego y el de Aurelio Vázquez. Es decir, ¿qué hacer con Samaniego, pobrecito. Un señor, la verdad, mucho dolor me dio cuando conocí a este señor. 9 años en medida cautelar. Eso está preso. Eso, no, en una casa por cárcel, no es medida cautelar cualquiera. Puede ser una medida cautelar de brazalete, puede ser una medida cautelar de reportarse, no, o de impedimento de salir del país. Este señor tiene casa por cárcel, una persona que le dio derrame, sufre del corazón, tiene diabetes. Esa persona no ha tenido la humanización que tiene que tener el derecho penal. El artículo 1 del Código Penal establece la humanización de todo lo que va a ser desarrollado en ese código. Y aquí a ese señor no se le ha respetado absolutamente nada. Es más, en audiencia, porque yo estuve en audiencia, cuando te hablo es porque estoy en audiencia, la persona, Federico Barrios, si mal no recuerdo, dijo, ese señor, yo le pedí las cédulas. Ese señor trabajaba para la firma Morgan y Morgan. Ese señor fue liquidado y recibió dinero por su liquidación, no fue despido, sino por su liquidación, jubilación. Y a ese señor le congelaron todas sus cuentas. Es un señor que vive en San Sebastián, una persona que tiene dificultades para trasladarse de su casa al hospital, para atenderse, porque es una persona que padece de una enfermedad crónica y todavía le mantienen una casa por cárcel. Un señor que se llama Aurelio Vázquez fue el que firmó esa casa por cárcel a sabiendas de lo que el señor le dijo, que él tenía un derrame y que tenía esos síntomas. Y dijo, no importa, pero tú vas a estar casa por cárcel. La casa por cárcel es igual que estar detenido, solamente que pues estás en tu casa, pero para poder desplazarte necesitas un permiso. Y muchas veces pidió permiso y le fueron negados. Fueron negados, porque es que lo que pasa es que cuando a ti te da una enfermedad, tú no puedes estar predispuesto y que, bueno, voy a ir dentro de un mes, señor fiscal, dentro de un mes quiero ir a la cita. No, la cita puede ser inmediata porque te da una arritmia, te da algo inesperado y tienes que salir, pero no puedes salir porque estás preso. Claro. Estás preso en tu casa. Digo, lo que no puede ser, Basilio, es que aquí el lawfare fue evidente, fue un lawfare de manual y que esta gente no, es decir, esté riéndose de todos nosotros actualmente después de lo que pasó en mayo, porque muchos dicen, no, es que en mayo se votó porque los independientes llegaran al poder. No, en mayo también se votó para cambiar todo lo que había pasado con esa guerra judicial donde los fiscales estaban recibiendo órdenes de una procuraduría paralela, donde había militares metidos dentro de la Procuraduría, dándole orden a las fiscales e incluso a jueces. Así que
también se votó en contra de todas esas burradas que se hicieron. 100% de acuerdo contigo y se tiene que hacer un cambio. Nosotros no podemos esperar que el cambio sea hoy porque la ley, nuevamente te repito, tenemos que respetar la ley, el procedimiento. Hay un artículo 32 de la Constitución Nacional que habla del procedimiento, tenemos que respetarlo. Como lo he dicho anteriormente, no podemos hacer lo mismo que ellos hacían porque si no estamos creando una bola que va posteriormente a nosotros mismos nos va a tocar. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto y un cambio, pero tenemos que hacer cambios profundos. Necesitamos esperar que sea diciembre para cambiar al Contralor General de la República. Necesitamos que sea diciembre para ver si se cambia al Procurador General de la Nación. Debería. Entonces, estas dos personas juegan un rol fundamental en una investigación. Porque si no hay un delito, no hay una investigación realizada con debido proceso dentro de la Contraloría General de la República, que debiera haberlo. Porque yo he escuchado a todos los ministros de Estado decir que lo único que no se llevaron para la casa fueron algunos puestos donde ellos se sientan. Pero el PRD se llevó todo. Las arcas quedaron en rojo de 26.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros tenemos esas personas, alguien se llevó ese dinero, alguien tiene ese dinero. Entonces hay que hacer unas verdaderas auditorías de Contraloría General de la República para que entonces el Ministerio Público inicie una investigación objetiva, no persiguiendo a nadie, sino objetiva, que el que tenga esos dineros del Estado, primero los devuelva y después enfrente a la justicia como lo queremos todos los panameños, porque de nada sirve una persona que robó 1.000 millones de dólares y lo vamos a tener 15 años preso y cuando sale el millonario del mundo y ya pues o sea, ese cambio radical, diciembre es un mes importante, enero es otro mes importante, de saber quiénes son estas dos personas, estas dos figuras y qué se va a hacer. ¿Qué cambio radical debe hacer el nuevo procurador o procuradora que se escoja de inmediato, para que ya comience a verse esas luces y ese que se puede comenzar a confiarse en la justicia de nuestro país? A mi juicio, el procurador en temas que guardan relación con la administración, con temas de peculado, necesita ir de la mano con un buen Contralor General de la República, porque nuevamente le repito, si no existe, como el caso que empezamos a hablar de St. Llorens, una persona que no está dentro de una investigación, no está dentro de un audito de Contraloría, no tiene por qué estar siquiera ser perseguido, indiciado, imputado por un caso de peculado. Entonces necesitamos esas dos personas que van a ser las personas que guíen y busquen dónde están los dineros que se apropiaron. ¿Y qué debe hacer el procurador? Una vez recibida esas denuncias, iniciar una investigación inmediatamente, no buscando personas, buscando el objeto del delito, pero si hay personas relacionadas, inmediatamente llevarlas a la justicia y, como le digo, trabajar de manera armónica, hacer ruedas de prensa, explicar qué está pasando, porque una cosa es lo que interpreta el que escucha, pero no el que ve, el que está el día a día. No te estoy diciendo que deben salir los fiscales a ventilar sus casos, porque el artículo 8 del Código Procesal Penal se los prohíbe, pero sí deben tener voceros que manejen las situaciones para que el pueblo panameño pueda entender y saber que las personas que lo representan están actuando en derecho y están rescatando los dineros que se han robado las otras personas. Debe haber voluntad, definitivamente. Así es. Totalmente. Basilio González con nosotros, abogado.